En el caos de la década de 1960, cuando las calles de Filadelfia estaban inundadas por los vapores de la revolución, la rebelión y una ciudad al borde del abismo, un tipo de guerra diferente comenzaba a gestarse. No era el tipo de conflicto que llenaba las portadas de los periódicos, ni se libraba en los grandes escenarios de la historia. Esta guerra se desarrollaba silenciosamente, en la sombra. Era la guerra por la supervivencia, por el poder, por el control de las calles, y la libraba un grupo de hombres que pronto proyectaría una sombra tan oscura que cambiaría la esencia misma de la ciudad para siempre. La ciudad era un polvorín. Las comunidades negras, ya agobiadas por las cicatrices de la opresión sistémica y la desesperación económica, se sentían invadidas por una sensación de urgencia. Los jóvenes, forzados a participar en actividades delictivas por la necesidad y la rabia, se encontraban en una encrucijada histórica. Durante años habían vivido al margen, sintiendo el peso de la injusticia racial y la pobreza oprimiéndolos, pero en el submundo encontraron una nueva moneda, el poder. Y en este nuevo mundo cruel, el poder lo era todo. A finales de la década de 1960, el submundo de Filadelfia ya no era solo un lugar de recreo para la mafia italiana. Los sindicatos italianos habían gobernado durante décadas, pero estaban perdiendo su control. El auge de la mafia negra no fue una simple coincidencia. Fue el resultado de años de lucha interna, fricción social y la repentina comprensión de que, si querías sobrevivir, debías tomar las riendas de tu propio destino. Era el comienzo de una nueva era. Una era en la que un puñado de hombres surgiría del caos de las calles y grabaría sus nombres en los anales de la historia, aunque con sangre. En el centro de esta revolución se encontraba Samuel Christian, exmiembro del partido Pantera Negra, un hombre cuya vida estuvo marcada por la transformación y un afán incansable por transformar el mundo que lo rodeaba. No era el único, había otros. Hombres que antaño habían sido punks callejeros, estafadores o simplemente supervivientes. Juntos formaron una alianza impía, una hermandad nacida de la necesidad y quizás de un destino retorcido. La mafia negra no nació de la casualidad, sino de la supervivencia y la estrategia. No se trataba solo de vender drogas, se trataba de reclamar algo mucho más: territorio, control y, sobre todo, respeto. Su influencia se extendió como un virus, infiltrándose en cada rincón de Filadelfia. Empezaron con pequeños chanchullos, hurtos y algún que otro robo a mano armada. Pero eso fue solo el principio. El verdadero botín era el narcotráfico. Era un mundo de dinero, poder y destrucción, y estaba a su alcance. Los italianos habían dominado este mercado durante años, pero la mafia negra estaba a punto de abrirse paso y dejar su huella de una forma que conmocionaría a todo el submundo. Pero había algo más en juego. No se trataba solo de drogas y dinero. Para estos hombres, el auge de la mafia negra era simbólico. Era una oportunidad para revertir la situación, para reclamar algo que les había sido arrebatado durante siglos. No solo luchaban por dinero, luchaban por respeto, por un lugar en la mesa. Querían demostrar que, en el mundo en el que nacieron, podían superar la desesperación que se les había impuesto. No eran solo criminales, eran guerreros por derecho propio, luchando contra un mundo implacable. Las calles bullían de expectación mientras estos hombres comenzaban a forjar sus territorios. Cada barrio, cada manzana, se convertía en un campo de batalla. Pero no solo debían preocuparse por la policía y las bandas rivales, sino también por sí mismos. Las calles eran un lugar peligroso, y la traición era una moneda más valiosa que el oro. La confianza era fugaz, la lealtad escasa, y el poder siempre estaba en juego.
Los cimientos de la mafia negra se construían sobre una delgada línea entre la unidad y el caos. Toda alianza era temporal y cada victoria se pagaba con sangre. La primera prueba real de su poder llegó cuando pusieron la mira en el narcotráfico. Lo que antes era una operación a pequeña escala, se convirtió rápidamente en una empresa a gran escala. Pero el éxito de la mafia negra tuvo consecuencias. Su ascenso fue una amenaza directa al orden establecido, un desafío a las viejas costumbres. Y cuando se amenaza el statu quo, se invita al conflicto. Y así comenzaron las feroces batallas por el dominio, el control y la supervivencia. No pasó mucho tiempo antes de que la mafia italiana, sintiendo la presión sobre su lucrativo negocio de narcóticos, comenzara a tomar nota. Las viejas alianzas, las que se habían mantenido firmes durante décadas, comenzaron a cambiar. Corrían rumores en el submundo de acuerdos turbios y alianzas que trascendían las fronteras de raza y nacionalidad. La creciente influencia de la mafia negra era una fuerza innegable, y los italianos, por muy arraigados que estuvieran, ya no podían permitirse ignorarla. La mafia negra no era simplemente un nuevo jugador en la ciudad. Eran el futuro, y lo sabían. Pero a medida que la mafia negra se expandía, una oscura nube de sospecha comenzó a formarse entre sus propias filas. Eran hombres que vivían en un mundo donde la supervivencia era un acto de violencia y la lealtad siempre estaba en tela de juicio. El precio del poder era muy alto, y no pasó mucho tiempo antes de que algunos de los suyos se volvieran unos contra otros. En el mundo del crimen organizado, la traición era a menudo el primer paso hacia la gloria o la destrucción. Mientras los líderes de la mafia competían por el poder y sus soldados luchaban por el dominio, se hizo evidente que nadie, ni siquiera los hombres en la cima, estaba a salvo del espectro omnipresente de la violencia y la traición. La primera gran prueba de lealtad llegó en 1969, cuando uno de los miembros fundadores de la mafia negra, Nathaniel Williams, desapareció. ¿Un juego de azar? ¿Un robo fallido? ¿O una traición? Nadie lo sabía con certeza, pero su desaparición despertó sospechas, y con el paso de los días, éstas se convirtieron en acusaciones. Los rumores corrieron como la pólvora. ¿Los habría traicionado Nathaniel? ¿Se habría visto comprometido? La tensión en el ambiente era palpable. Los hombres que habían confiado en él ahora se miraban con recelo, cada uno preguntándose si les tocaría el turno. La respuesta llegó en un brutal acto de violencia. El cuerpo de Nathaniel Williams fue encontrado apenas horas después de que se extendieran los rumores. Disparado por la espalda, abandonado en una zona desolada de la ciudad. Su muerte no fue un accidente. Fue un mensaje de que nadie, ni siquiera los miembros más confiables de la mafia negra, estaba a salvo de las consecuencias de la traición. El asesinato no se trataba solo de un hombre, sino de la supervivencia de toda la organización. Fue un recordatorio de que, en su mundo, la única ley que importaba era la lealtad, y el precio de la deslealtad era la muerte. Y así, el brutal reinado de la mafia negra comenzó en serio. Pero su imperio se construyó sobre algo más que drogas y violencia. Se basó en la fragilidad de la confianza, la necesidad de poder y el anhelo de algo más que la supervivencia. Eran una nueva generación de criminales, pero no eran solo criminales. Eran la encarnación de una lucha que se remontaba siglos atrás. Su ascenso al poder no se limitó a tomar el control de una ciudad, sino a reclamar algo que se les había negado durante demasiado tiempo. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, el control de la mafia negra sobre Filadelfia se intensificaba, pero las preguntas persistían. ¿Cuánto tiempo podrían resistir?
¿Podrían sobrevivir a la violencia, la traición y la ley? ¿O aquello que los había unido, el deseo de poder, se convertiría en su perdición? Las calles de Filadelfia bullían con la expectación, pero bajo ese bullicio se escondía la fría e insensible realidad de una ciudad sumida en el miedo, la violencia y la traición. El auge de la mafia negra era solo el comienzo, y nadie sabía hasta dónde llegaría. Pero una cosa era segura: en el mundo del crimen solo había lugar para un gobernante. Y la mafia negra estaba decidida a ser ese gobernante, costara lo que costara. El auge de un imperio rara vez deja de tener consecuencias. El aire, cargado de tensión, olía a traición mucho antes de que sonaran los primeros disparos. Las calles de Filadelfia, antaño llenas de la ambición de una generación dispuesta a conquistar el submundo, ahora estaban empapadas de sangre y fracturadas por la desconfianza. La mafia negra, en la cúspide de su poder, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia oscuridad. En las sombras, los rumores de traición se hacían más fuertes, arrastrados por el viento como una premonición fatal. La confianza, antaño la base de esta brutal organización, era ahora una moneda tan valiosa como cualquier dólar ilícito. Samuel Christian, figura emblemática de la mafia negra, había forjado este imperio desde las entrañas de Filadelfia, pero no podía escapar de la brutal verdad del poder. Cuanto más alto se asciende, más profundo se cae. A medida que la influencia de Christian crecía, también lo hacían las fracturas en sus filas. Hombres que una vez le habían jurado lealtad eterna, ahora albergaban secretos, preguntas y un creciente resentimiento. La incesante búsqueda del control había empezado a pasar factura. Incluso los hombres más curtidos no pueden mirar al abismo durante mucho tiempo sin sentir su atracción. Y pronto, la sospecha comenzó a aflorar. La primera señal de descontento llegó una fría noche de abril de 1969. Nathaniel Williams, uno de los miembros originales de la mafia negra, había estado ausente de un juego de azar que debería haber dirigido. Para quienes habían llegado a depender de él, no era más que una molestia, hasta que dejó de serlo. Williams no solo estaba desaparecido de la forma más significativa. ¿Se había visto comprometido? ¿Le había dado la espalda a la organización? La idea de un traidor entre ellos era un veneno que se extendía lenta, pero seguramente, infectando incluso a los corazones más leales. Y en el mundo de la mafia negra, la traición era el mayor pecado, un pecado que no podía perdonarse, ni siquiera en nombre de la lealtad. Los rumores comenzaron a circular. Los hombres que antes llamaban a Williams su hermano, ahora se miraban nerviosos, preguntándose si la traición provenía de sus propias filas. La idea de que un miembro pudiera desertar, aunque fuera por un instante, bastaba para romper la frágil unidad que los unía. La confianza era la moneda que compraba la supervivencia, y el precio de la traición era tan alto como lo que se jugaban. Con el paso de las horas, los susurros se hicieron más fuertes y la tensión se volvió insoportable. Nathaniel Williams había desaparecido, pero era más que eso. Su desaparición era una declaración, una que no quedaría sin respuesta. En las frías e implacables calles de Filadelfia, el silencio siempre era más peligroso que el ruido. Y en ese silencio, el oscuro ritual de castigo de la mafia comenzó a tomar forma. El momento decisivo llegó poco después, cuando los líderes de la mafia negra decidieron que sus sospechas ya no eran mera paranoia. Nathaniel Williams se había vuelto prescindible. Una noche fría, algunos de los hombres que una vez fueron más cercanos a él, hombres que lucharon a su lado, recorrieron las desoladas calles de la ciudad con intenciones claras y brutales.
encontraron a Williams en un bar, bebiendo lo poco que le quedaba de dignidad. Una pistola en la nuca selló su destino. No hubo juicio ni justicia, solo una retribución rápida y brutal. 4 balas le atravesaron el cuerpo, un mensaje para cualquiera que considerara la traición. La lealtad ya no podía darse por sentada, no en un mundo tan ensangrentado. El cuerpo de Williams fue arrojado en un lugar remoto cerca de una base naval, desechado como basura. Su vida, antaño entrelazada con el alma misma de la mafia negra, ahora servía como recordatorio de lo que les sucedía a quienes cruzaban la línea. Las calles de Filadelfia pronto susurrarían sobre la brutal ejecución que se había desatado como un oscuro presagio. La muerte de Nathaniel Williams no fue solo la muerte de un hombre, fue la muerte de la inocencia. Marcó el comienzo de algo más oscuro, un cambio en la esencia misma de la existencia de la mafia negra. Fue una advertencia. No había lugar para la debilidad, ni para el fracaso. El precio del poder era alto, y siempre se pagaba con sangre. Tras el asesinato de Williams, el control de la mafia sobre la ciudad pareció intensificarse, pero las grietas ya empezaban a asomar. El poder era embriagador, pero también frágil, y en las calles, donde cada hombre era un rey, ningún trono estaba jamás asegurado. El derramamiento de sangre que siguió solo profundizó la brecha entre quienes buscaban el poder y quienes creían tenerlo ya ganado. Era un juego brutal de supervivencia, pero no todos jugaban con las mismas reglas. Entonces, como si fuera una señal, se desencadenó el siguiente capítulo en la espiral de oscuridad de la mafia. Apenas el asesinato de Williams había llegado a la mente de los criminales más poderosos de la ciudad cuando otro cuerpo cayó al suelo. Esta vez se trataba de Richard James, un hombre con un historial criminal tan extenso como la lista de hombres que lo habían traicionado. Había estado involucrado en una serie de crímenes violentos, el más reciente de los cuales fue una agresión a David Trulley, un alto comisionado de seguros. El ataque de James fue personal. Sus motivos no solo estaban ligados al dinero, sino a la supuesta amenaza a su estatus dentro de la mafia. Las calles estaban llenas de hombres como él, despiadados y desesperados, y su acto de violencia fue tanto una declaración de poder como un intento de saldar una deuda. Pero Richard James, un hombre que había vivido bajo la violencia, murió bajo ella. Su brutal ataque a Trulley fue seguido por su arresto en Nueva York, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de violencia y caos para la mafia negra. Sin embargo, como muchos otros, James no pudo escapar de la muerte. Meses después, él también estaba muerto. Su cuerpo fue encontrado desplomado en una celda, víctima de una sobredosis meticulosamente orquestada. La causa era simple: el silencio. No había accidentes en el mundo que habitaban. No era solo la muerte. La muerte era una moneda, un intercambio por la verdad. Y James había pagado el precio. Pero la historia no terminó ahí. Las consecuencias de la traición y el derramamiento de sangre no hicieron más que agravarse a medida que la mafia negra se veía envuelta en una compleja red de crimen, venganza y alianzas rotas. Una serie de muertes violentas, cada una más brutal que la anterior, pintaban un panorama sombrío del estado de la organización. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los miembros más confiables. Nadie estaba a salvo del ciclo de violencia que había definido el ascenso de la mafia negra al poder. El año 1971 presenció uno de los atracos más violentos en la historia de la ciudad, el infame robo a la mueblería Dubro. 8 hombres, fuertemente armados y despiadados, irrumpieron en la tienda.
no solo para robar, sino para enviar un mensaje. Tomaron a los empleados como rehenes, los torturaron brutalmente y asesinaron a uno a sangre fría. Pero incluso en medio de este horror, encontraron tiempo para un acto particularmente cruel. Uno de los empleados, desafiante y altivo, fue quemado vivo frente a sus compañeros. La mafia no solo tenía el control, sino que estaba dejando su huella. Cada acto de violencia, cada robo, era un paso más en su guerra por forjar el dominio en una ciudad que estaba perdiendo su alma. Ya no se trataba solo de dinero o poder, sino de control. La mafia negra había pasado de ser un delito callejero a una institución, una fuerza que impregnaba cada faceta de la vida en Filadelfia. Pero ese control tenía un precio. El número de muertos aumentaba y cada nueva muerte alimentaba el fuego. Los hombres que una vez estuvieron al mando de este imperio comenzaron a perder de vista la lealtad sobre la que lo habían construido. La traición estaba ahora tan arraigada en su código como lo había estado antes la violencia. Y a medida que los días se convertían en años, se hizo evidente. Esta era una guerra que nadie podía ganar. Y sin embargo, la mafia negra aún no había terminado. No, lo mejor y lo más sangriento estaba por venir. Para 1971, las calles de Filadelfia se habían convertido en un campo de batalla, una arena implacable donde el precio del poder era exorbitante y la moneda era la sangre. La mafia negra, antes un nombre susurrado en los rincones más oscuros de la ciudad, se había transformado en una fuerza indiscutible, extendiendo su influencia como una marea implacable. Ya no eran meros participantes del juego. Habían reescrito las reglas. Su imperio, cimentado sobre las drogas, la violencia y el miedo, parecía intocable. Pero en el mundo del crimen organizado, nada dura para siempre, ni siquiera el más brutal de los imperios. El poder siempre había sido el objetivo final de la mafia negra, pero ahora que lo tenían, no tenían ni idea de cómo conservarlo. La ciudad se tambaleaba bajo el peso de su violento reinado. Su control sobre el narcotráfico era absoluto, pero con él venía una oscura inevitabilidad. A medida que ascendían, arrastraban consigo el peso del conflicto interno, la traición y la codicia. Había más en juego que nunca, y el juego se había vuelto mucho más peligroso. A medida que se abrían paso en el alma de la ciudad, las grietas en su estructura comenzaron a ensancharse, y lo que una vez pareció una dinastía inquebrantable comenzó a desmoronarse bajo su propia ambición. Su ascenso había sido veloz, un torbellino de ejecuciones despiadadas, tratos secretos y una desesperación por demostrar que ya no eran invisibles. Pero con el poder llegó el inevitable choque de egos. Los mismos hombres que habían ayudado a construir el imperio comenzaron a considerarlo su propio reino, y como todos los reyes, buscaron consolidar su poder. El precio del poder no solo estaba en sangre, sino en lealtad, confianza y en el corazón de quienes lucharon por él. Cuanto más poder conseguían, más frágil se volvía esa lealtad. En las trastiendas de los lugares más infames de la ciudad, los rumores se hacían más fuertes. El miedo que antaño había mantenido unida a la mafia negra era ahora su mayor debilidad. La traición que había envenenado sus filas ya no era un recuerdo lejano. Era una amenaza constante, acechando tras cada esquina, esperando el momento oportuno para atacar. Para quienes ostentaban el poder, el miedo a ser derrocados se convirtió en una obsesión. Y la obsesión, como suele demostrar la historia, es el verdadero enemigo de quienes aspiran a reinar. El control de la mafia negra no se limitaba al narcotráfico, sino que ejercía un férreo control sobre la vida misma de la ciudad.
Pero incluso en los imperios más salvajes, hay quienes se atreven a desafiar a los reyes. Empezó con algo pequeño, algunos robos, algunos rumores de competencia, pero no tardó mucho en que las grietas en el férreo control de la mafia se volvieran imposibles de ignorar. Su brutal dominio había alejado a muchos, y ahora las calles bullían con las promesas de un nuevo poder. Bandas rivales, antes relegadas a la periferia, comenzaron a surgir, amenazando con alterar el delicado equilibrio que la mafia negra había luchado con tanto esfuerzo por establecer. El submundo de la ciudad, antaño un frente unificado, era ahora un polvorín, y bastaba una sola chispa para que explotara. Esa chispa surgió en la figura de Frank Matthews, un capo de la droga neoyorquino, cuya ambición rivalizaba con la de cualquier miembro de la mafia negra. Matthews vio las grietas en el imperio de la mafia negra, y como un depredador que detecta debilidades, se abalanzó sobre él. No solo buscaba el territorio, el poder era mucho más seductor. Matthews estaba decidido a forjar su propio legado, y eso significaba expandir el tráfico de heroína y romper el monopolio de la mafia negra sobre el flujo de drogas. Los italianos, antaño los amos indiscutibles del mercado de la heroína, ahora se enfrentaban a un desafío de una fuente inesperada. La propia ambición de la mafia negra había engendrado una amenaza aún mayor. Por primera vez en años, la mafia negra se encontraba a la defensiva. La entrada de Matthews en el narcotráfico sacudió los cimientos de su imperio. Frank Matthews no solo competía por el dominio, sino que estaba cambiando las reglas del juego. Había más en juego. Lo que antes era una operación bien engrasada, se convertía ahora en un campo de batalla, con alianzas cambiantes y un poder que luchaba por encontrar su lugar. Matthews era más que una amenaza. Era un presagio de lo que vendría. La mafia negra, antes unida, ahora era una casa dividida, y la batalla por el control de las calles de Filadelfia estaba a punto de tornarse sangrienta. En medio de este caos, los líderes de la mafia se encontraban divididos entre su lealtad a sus hombres y la necesidad de mantener el poder a toda costa. Habían luchado por este poder durante años y no lo dejarían escapar sin luchar. A medida que la influencia de Matthews crecía, el conflicto interno que bullía bajo la superficie comenzó a desbordarse. El poder, al parecer, ya no era suficiente. Había que protegerlo a toda costa, y eso implicaba sacrificios. Esos sacrificios llegarían rápidamente y sin piedad. En el mundo de la mafia negra, la traición era una forma de vida, pero incluso para sus estándares, lo que vino después fue inaudito. El ataque a Frank Matthews no era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. La mafia negra, antes unida bajo la bandera de la supervivencia, era ahora una máquina fracturada y paranoica, donde la lealtad de cada hombre estaba en tela de juicio. La lucha de poder que se desató no se trataba solo de territorio o dinero, sino de supervivencia, pura y simplemente. Los hombres que una vez fueron hermanos ahora eran adversarios, enfrascados en un juego mortal donde el premio no era solo la riqueza, sino el alma misma de la organización. Y así, en la oscuridad de las calles, entre el sonido de los disparos y el hedor de la traición, la mafia negra se encontró en una encrucijada. El precio del poder era alto, y el precio por conservarlo apenas comenzaba. Pero mientras luchaban por el control, la ciudad de Filadelfia observaba, testigo silencioso de la lenta e inevitable caída de un imperio. La violencia que una vez definió su ascenso al poder se había convertido en la amenaza de desgarrarlos. Dejando de ser un frente unificado, la mafia negra era una sombra fracturada de lo que había sido. Cada hombre, cada facción, luchaba por una parte del imperio,
La lealtad escaseaba y la organización, antaño temida, se encontraba al borde del colapso. El poder, antes tan fácil de conseguir, se había convertido en una pesada carga, un peso que amenazaba con aplastarlos a todos. Y a medida que la ciudad se hundía en el caos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Quién resurgiría de las cenizas de este imperio en llamas? ¿Quién tomaría el trono? La historia de la mafia negra estaba lejos de terminar, pero era evidente que pronto lamentarían haber pagado el precio del poder. Su legado era de sangre, traición y ambición. Un legado que atormentaría las calles de Filadelfia durante años. El final estaba cerca, pero la historia, para quienes sobrevivieron, apenas comenzaba. Para el verano de 1972, Filadelfia se había convertido en una zona de guerra, una ciudad donde las calles parecían vibrar de miedo y tensión. La mafia negra, antaño una fuerza indomable, era ahora una sombra fracturada de lo que fue. La traición había envenenado el corazón de sus líderes y la ambición había sustituido a la lealtad. Lo que había sido un imperio fundado en una ambición despiadada era ahora un reino al borde del colapso, con sus habitantes plenamente conscientes de que los cimientos sobre los que se había construido se desmoronaban bajo sus pies. En este mundo, nadie estaba a salvo, ni siquiera quienes se creían intocables. La mafia negra había llegado a dominar Filadelfia con una fría eficiencia que rozaba lo quirúrgico. Habían controlado el narcotráfico, las redes de extorsión e incluso las propias calles. Pero con cada día que pasaba, su control se había aflojado. Era como si la ciudad se hubiera convertido en un reflejo de su imperio, antaño prístino y definido, ahora agrietado, deslustrado y sumido en el caos. Y en el submundo, el caos era caldo de cultivo para la violencia. Los asesinatos, las traiciones, el afán de dominio. Todo había conducido a esto. El dominio de la mafia negra, antaño una fuerza aterradora de la naturaleza, ahora parecía cada vez más frágil. Sin embargo, no se aferraban al poder simplemente por la fuerza, sino que lo hacían infundiendo miedo. Miedo a la traición, miedo a la pérdida y, sobre todo, miedo a la muerte. Para quienes en la ciudad se habían acostumbrado a este terror, era una verdad tácita que la mafia intervenía en cada acto criminal, por pequeño que fuera. Pero incluso cuando su dominio parecía inexpugnable, se hizo evidente que estaban perdiendo el control. Las calles empezaban a hablar, y al hacerlo, los rumores de traición se hacían más fuertes. La violencia que antaño había sido su arma predilecta, ahora parecía ser su perdición. La traición ya no era un acto aislado. Se había convertido en la moneda de cambio con la que la mafia compraba y vendía poder. Cada asesinato, cada ataque violento, parecía resonar en el submundo, sacudiendo los cimientos de la mafia negra. Lo que antaño había sido una hermandad de criminales, unidos en su lucha por el poder, se había convertido en una guarida de víboras. Ya nadie podía confiar en nadie, ni siquiera en sus allegados. Un acto de violencia como ese resonaría en la mafia durante años. El asesinato de Richard Harris, un hombre con profundos vínculos con la organización, no fue solo un asesinato, sino una declaración. Harris había traicionado a sus aliados más cercanos, desviando dinero, haciendo tratos a sus espaldas y, lo peor de todo, vendiendo sus operaciones de narcóticos más lucrativas a narcotraficantes rivales. Para la mafia negra, su traición era imperdonable. Firmó su sentencia de muerte en el momento en que decidió jugar a dos bandas. El golpe a Harris fue rápido, brutal y rotundo, pero esta no fue una ejecución cualquiera. Fue una declaración. La mafia negra no solo castigaba a un hombre por sus acciones, enviaba un mensaje.
Este era el precio de la traición, y nadie, ni siquiera aquellos con los vínculos más profundos, estaba por encima de la ley. Pero al derrocar a Harris, se hizo evidente que el férreo control de la mafia sobre el poder ya no era suficiente para silenciar la creciente tormenta. Las calles antaño su dominio ahora albergaban a nuevos jugadores que habían aprendido del auge de la mafia negra y estaban ansiosos por ocupar su lugar. La ciudad comenzaba a agitarse con una creciente sensación de temor. Bandas rivales se movilizaban, viendo el imperio fracturado de la mafia negra como una oportunidad para hacerse con su propia tajada del pastel. Entre estas facciones emergentes se encontraba Frank Matthews, el mismo ambicioso capo de la droga de Nueva York que había frustrado los planes de la mafia años atrás. Matthews había observado desde la barrera cómo la mafia negra se desmoronaba y ahora, percibiendo su debilidad, se lanzaba a la masacre. Su afán por el poder fue despiadado. Matthews conocía bien la violencia y sabía que en este mundo o comían o eran comidos. Empezó a tomar el control de las mismas rutas de la droga que antaño habían sido el sustento de la mafia negra. Lo que Matthews entendía, pero la mafia negra no, era esto. No había vínculos sagrados en el mundo del crimen, solo oportunidades. La mafia negra, atrincherada en su propio sentido de superioridad, no lo vio venir. Aún luchaban contra los fantasmas de su pasado. Traiciones, puñaladas por la espalda y disputas internas. Mientras Matthews avanzaba sigilosamente, tomando territorios con fría eficiencia. Pero el ascenso de Matthews fue más que un simple negocio. Fue personal. Era un hombre impulsado no solo por el lucro, sino por una imperiosa necesidad de demostrar algo. Era una amenaza no por su poder, sino por el mensaje que transmitía. Un recordatorio de que la mafia negra, a pesar de su sangriento ascenso a la cima, ya no era intocable. Matthews era una fuerza capaz de desmantelar su imperio con solo su ambición y su disposición a derramar sangre. Mientras Matthews expandía su propio imperio criminal, los líderes de la mafia negra se encontraban en medio de su propia lucha interna. Las grietas en su organización se habían convertido en abismos y las luchas internas habían alcanzado un punto álgido. Los de arriba, los mismos hombres que antaño habían sido compañeros de armas, ahora estaban en guerra entre sí, desesperados por aferrarse a lo que quedaba de su imperio destrozado. Pero en el brutal mundo del crimen organizado, la debilidad es un olor que otros pueden oler. Y no pasó mucho tiempo antes de que los enemigos de la mafia comenzaran a capitalizar la inestabilidad. La traición que había acompañado constantemente el ascenso de la mafia negra ahora parecía impulsar su caída. Hombres que antes luchaban codo con codo por el poder, ahora se enfrentaban entre sí, incapaces de ver el panorama general. La mafia, antaño una maquinaria bien engrasada, se había convertido en un caos de facciones rivales, y mientras estas facciones luchaban por el control, sus enemigos observaban desde la periferia, esperando el momento oportuno para atacar. Ahora era evidente, nadie estaba a salvo. El poder de la mafia negra, cimentado en el derramamiento de sangre y la lealtad, se había visto destrozado por sus propias fracturas internas. Todos los miembros de la organización eran un blanco, ya fuera para la ley, para las bandas rivales o para sus propios camaradas. El imperio, antaño temido, se había convertido en una zona de guerra, sin refugios ni momentos de paz. Sus propios soldados, antaño orgullosos de servir bajo la bandera de la mafia negra, ahora buscaban maneras de ascender buscando su propia porción del poder. A medida que el imperio de la mafia se desmoronaba,
La violencia no hacía más que intensificarse. Cada asesinato, cada acto de venganza, era solo un paso más en la larga y sangrienta marcha hacia el colapso de la mafia negra. Las calles se habían vuelto más frías y peligrosas. Lo que una vez fue un símbolo de poder, ahora era un símbolo de decadencia. Y al final, mientras la ciudad ardía con la furia del desmoronamiento de la mafia, la pregunta persistía. ¿Quién sobreviviría al colapso? ¿Quién resurgiría de las cenizas de la mafia negra para reclamar lo que una vez fue suyo? La respuesta, como siempre, llegaría de la forma más brutal. En el mundo que habían construido, sobrevivir no consistía solo en mantenerse con vida, sino en ser lo suficientemente despiadado para vencer, sin importar el costo. Y en este mundo, donde nadie estaba a salvo, solo los más peligrosos sobrevivirían. El resto quedaría atrás, olvidado en las sombras de una ciudad que hacía mucho había perdido su alma. La mafia negra se mantuvo firme durante casi una década. Un imperio nacido en los rincones más desesperados de la ciudad, construido sobre sangre y ambición. Alguna vez pareció invencible, sus líderes intocables, su control absoluto sobre el submundo criminal de Filadelfia. Pero como todos los imperios, su ascenso fue inevitable, seguido de una caída. Y en 1974, las primeras grietas en los cimientos se hicieron demasiado grandes como para ignorarlas. La ciudad se había convertido en un horno, donde las llamas del conflicto ardían con más fuerza cada día. La mafia negra, antaño una fuerza de poder rugiente, ahora se tambaleaba al borde de la aniquilación. Ya no era solo la ley la que los perseguía. Las calles susurraban algo más oscuro, algo que siempre había acechado en los confines de su imperio: la duda. Los mismos hombres que una vez construyeron esta brutal organización, ahora luchaban por las migajas. La lealtad que los había mantenido unidos había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por el ansia de más poder, más control y más sangre. Y ahora, con las manchas de sangre de la ciudad extendiéndose, el imperio, antaño inquebrantable, se fragmentaba en facciones, cada una desesperada por forjarse un lugar en las cenizas del naufragio. Pero el conflicto interno era solo una parte de la historia. La mafia negra se había alimentado del miedo, pero este era un arma de doble filo. A medida que se hacían más poderosos, también lo hacían sus enemigos, tanto internos como externos. El ascenso de Frank Matthews fue la primera señal de que el reinado de la mafia negra estaba en peligro. Matthews emergió no solo como un rival, sino como una fuerza de la naturaleza, arrasando en el narcotráfico con una intensidad que amenazaba con eclipsar todo lo que la mafia había construido. Matthews había visto las grietas antes que la mafia negra, y ahora las explotaba con una precisión tan aterradora como efectiva. Su poder no residía solo en las drogas, sino en su mente, en su capacidad de ver oportunidades donde otros veían desastres. Para 1974, Matthews ya no era solo una espina en el costado de la mafia negra, era el depredador que cazaba al león debilitado. Y eso no era todo. Las bandas rivales, antaño marginadas por la mano dura de la mafia, ahora habían visto su oportunidad. Las luchas internas dentro de la mafia negra no eran solo un signo de debilidad, sino una invitación para cualquiera con ambición a reclamar lo que una vez fue suyo. Filadelfia se había convertido en un campo de batalla, y todas las facciones luchaban por el mismo objetivo: el control de las calles, las drogas y la vida que conlleva. El momento decisivo llegó de una forma que solo la violencia podía lograr. Una fría mañana de enero de ese año, la mafia negra se vio en el centro de una masiva ofensiva federal. La DEA,
impulsada por un creciente sentido de urgencia, lanzó una operación que cambiaría para siempre el destino de la organización. 21 hombres fueron arrestados en plena noche, miembros de alto rango de la mafia negra, abatidos de un plumazo en una operación que llevaba años preparándose. Sus nombres, antes susurrados con asombro y temor, ahora aparecían en titulares que parecían burlarse de su imperio. El arresto no fue solo un golpe, sino el mazazo final de una cadena de acontecimientos que ya había comenzado su descenso. La mafia negra nunca había visto algo así. La ley siempre había sido una molestia, algo que podían comprar, corromper o eludir. Pero esto era diferente. Estos arrestos no se limitaban a drogas o tráfico de drogas. Eran un mensaje. La organización, antes impenetrable, ahora había quedado al descubierto como lo que era: un monolito fracturado y desmoronado, cuyos cimientos se resquebrajaban bajo el peso de sus propios excesos. Los federales eran implacables y los tribunales no tenían piedad. A medida que se llevaban a sus líderes, toda la estructura de la mafia negra parecía derrumbarse en tiempo real. Pero incluso ante tal destrucción, los restos de la mafia negra seguían luchando por sobrevivir. El corazón de la organización, su núcleo, se estaba desmoronando, pero la violencia no cesaba. No, se intensificaba. Los hombres desesperados que quedaban se aferraban a la idea del poder con la ferocidad de animales hambrientos. Asesinaban, robaban, luchaban por cada centímetro de terreno que podían reclamar. Pero cada muerte, cada ataque sangriento, solo lo dejaba más claro. Este imperio no duraría mucho. La sangre derramada ya no se limitaba al territorio, sino a la supervivencia. La traición, antes un acto ocasional, ahora era una constante. Quienes juraban lealtad ahora se mataban entre sí por el poder, la venganza y el control de los restos. La violencia de la mafia había sido una forma de afirmar su dominio, pero ahora se había convertido en su perdición. El mundo que habían construido sobre el miedo ahora estaba consumido por ella. Cada hombre era una amenaza potencial, cada aliado un posible adversario. Nadie podía confiar en nadie. Como para confirmar su declive, el acto más impactante y brutal de todos llegó con el asesinato de George Abney, un miembro de alto rango de la mafia negra. Abney había sido una figura clave en la organización, pero su valor se vio eclipsado por las luchas internas. Disputas por ganancias, territorio e influencia llevaron a su brutal decapitación, un acto simbólico de violencia que solo podía significar una cosa: el viejo orden había muerto. Estos hombres ya no estaban atados por ningún tipo de honor. Ahora solo quedaba el poder, y su búsqueda era tan sangrienta y salvaje como cualquier batalla por la realeza. Por un momento, pareció que la mafia negra podría recuperarse. Después de todo, la violencia había sido su sustento. Pero la muerte de Abney fue la señal definitiva de que la estructura de la organización era irreparable. La ley se cernía sobre ellos, sus enemigos los acechaban, y entre sus filas, la lealtad se había vuelto tan escasa como un fantasma. Lo mismo que había construido su imperio, terror, intimidación y crueldad, era ahora lo que lo destruía. Su unidad había sido destrozada por la codicia, el miedo y el ansia de más. El reino que habían luchado por construir era ahora un castillo de naipes, a punto de derrumbarse con el más mínimo aliento. Al amanecer de 1975, el otrora poderoso imperio de la mafia negra estaba hecho trizas. Sus líderes estaban entre rejas o muertos, sus soldados esparcidos como cenizas al viento. Las mismas calles que una vez les pertenecieron eran ahora un campo de batalla para bandas rivales,
cada una ansiosa por reclamar lo que quedaba de su territorio. La mafia negra, como se la conocía, estaba acabada. Su leyenda nacida en las sombras se había reducido a mito, una aterradora historia de poder, traición y violencia que una vez moldeó la ciudad que gobernaba. Pero mientras los últimos vestigios de su reinado se desmoronaban, la historia de la mafia negra no había terminado. Ningún imperio muere en silencio. La sangre, la traición, la brutalidad, todo dejó su huella y en las ruinas de los reyes caídos, algo nuevo surgía. Se había sembrado la semilla de una nueva generación de criminales que aprenderían de los errores de quienes los precedieron. Y mientras las cenizas se asentaban sobre la ciudad, una verdad permanecía. En el inframundo siempre había espacio para otro rey, y así el ciclo continuó. A medida que el polvo se asentaba sobre los restos de la mafia negra, las calles de Filadelfia comenzaron a recuperar su ritmo caótico. El imperio, una vez temido, había caído, pero las consecuencias no fueron nada tranquilas. La vieja guardia, que había gobernado mediante la violencia y la traición, había sido destrozada. Sus nombres ahora perduraban como fantasmas en los oscuros callejones, susurrados solo en los tonos temerosos de quienes recordaban el precio de su reinado. Pero en el mundo del crimen, los imperios no mueren, evolucionan, transformándose en nuevas bestias que resurge de las cenizas de sus predecesores. Y así, como un fénix renacido de entre las llamas, el submundo criminal de Filadelfia dio a luz a una nueva generación, moldeada por la brutalidad de la anterior, pero decidida a evitar los errores que llevaron al colapso de la mafia negra. Pero la misma sed de poder, la misma sed de dominio, corría por sus venas. El lado oscuro de la ciudad, antaño gobernado por los feroces guerreros de la mafia negra, ahora estaba listo para ser conquistado. Surgió una nueva facción, la que llegaría a conocerse como la Mafia Negra Junior. No era solo una imitación, sino un resurgimiento, un renacimiento de todo lo que la mafia negra había representado, pero con un toque más agudo, una crueldad más moderna. La sangre joven que ahora recorría las calles de Filadelfia había presenciado el ascenso y la caída de sus predecesores. Habían visto desangrarse a los antiguos reyes y habían aprendido de ello. Comprendieron que había destrozado a la mafia negra, la codicia desenfrenada, la traición, la lealtad fracturada, y juraron no cometer los mismos errores. La ciudad seguiría siendo suya, pero gobernarían de forma diferente, con mayor eficiencia, con mayor ferocidad y con mayor discreción. En el corazón de este nuevo imperio criminal se encontraban tres hombres: Aaron Jones, Mark Casey y Leonard Patterson. Cada uno de ellos había crecido a la sombra de la mafia negra, presenciando la brutalidad que había moldeado el submundo de la ciudad. No eran solo herederos de un imperio, sino los arquitectos de su futuro. Y a diferencia de la generación anterior, no les preocupaban los nobles ideales de respeto o lealtad. Eran hombres de negocios de corazón, y para ellos, el poder no era algo que se consiguiera solo con derramamiento de sangre, sino algo que se cultivaba, nutría y mantenía mediante movimientos fríos y calculados. Jones, en particular, se había obsesionado con la idea de construir un imperio que trascendiera el caos de las calles. Su mente era aguda, metódica e implacable. No era un hombre impulsado por la emoción, sino por la promesa de ganancias. Veía el mundo del crimen como un mercado, donde el poder se negociaba como cualquier otra mercancía. Fue esta mentalidad la que le permitió triunfar donde otros habían fracasado. Su organización, la Mafia Negra Junior, era elegante, organizada y eficiente. Todo lo que la mafia negra nunca había sido.
Era una nueva forma de crimen, una que no se basaba en sentimientos, sino en un cálculo frío y riguroso. En los primeros días del auge de la mafia negra juvenil, centraron sus esfuerzos en un único objetivo: el narcotráfico. Pero no solo querían controlar las esquinas, sino todo. Apuntaron a las líneas de distribución, las redes, el corazón mismo del mercado de narcóticos. Con el imperio de Matthews fragmentado y los restos de la mafia negra dispersos, la mafia negra juvenil estaba preparada para capitalizar la inestabilidad. Actuaron con rapidez, metódicamente y sin piedad. Nadie, ni siquiera las bandas más antiguas y consolidadas, estaba a salvo de su ansia de control. Pero no se centraron solo en las drogas. Se diversificaron, siguiendo el ejemplo de la mafia negra, expandiendo su alcance a nuevos territorios: prostitución, extorsión, crimen organizado y más. Comprendían que la clave para sobrevivir en este mundo brutal era la diversificación. Si querían consolidarse como los nuevos reyes del AMPA de Filadelfia, debían hacer todo lo posible. Necesitaban infiltrarse en cada rincón de la ciudad, desde las calles sucias hasta las relucientes oficinas de los rascacielos donde se hacían tratos a puerta cerrada. Pero su éxito no fue gratuito. La misma violencia que impulsó el ascenso de la mafia negra volvió a ser una constante. El meteórico ascenso de la mafia negra juvenil atrajo la atención de todos, desde bandas rivales hasta las fuerzas del orden e incluso de sus propias filas. Así como la mafia negra había sido destrozada por luchas internas y traiciones, la mafia negra juvenil no fue inmune a la misma suerte. De hecho, eran aún más vulnerables. Su crueldad los convirtió en enemigos constantes, y su rápida expansión los convirtió en blanco de quienes buscaban desmantelarlos. A medida que expandían su imperio, las tensiones dentro de la organización comenzaron a aumentar. Cuanto más poder acumulaban, más difícil se volvía a controlarla. Y cuando a los hombres se les otorga un poder ilimitado, a menudo olvidan que el arma más peligrosa no es la pistola que tienen en la mano, sino el hombre que está a su lado, esperando el momento oportuno para atacar. La traición siempre fue una amenaza en el mundo del crimen, pero en la mafia negra junior se volvió inevitable. Cada uno de los 3 miembros fundadores, Jones, Casey y Patterson, comprendía el peligro de que su propia gente se volviera contra ellos, y sin embargo, no pudieron evitar alimentar al mismo monstruo que temían. Las calles aún resonaban con los ecos del pasado derramamiento de sangre, pero ahora la mafia negra juvenil era la fuerza dominante. Tenían las llaves del reino subterráneo de la ciudad, y sin embargo, así como la mafia negra no previó su declive, la mafia juvenil también parecía ignorar las semillas de su propia destrucción. Cuanto más luchaban por asegurar su territorio, más violenta se volvía la ciudad. Tiroteos a plena luz del día, bombardeos que dejaban manzanas enteras en ruinas, cadáveres abandonados en callejones como basura. Estas eran las señas de identidad de su reinado. Pero bajo la violencia, algo más insidioso estaba en juego. El ascenso de la mafia negra juvenil no fue solo una historia de crimen, sino una historia de hambre. Estos hombres, al igual que la mafia negra antes que ellos, no estaban impulsados por el deseo de gobernar, sino por el deseo de no ser olvidados jamás, de grabar sus nombres en la historia del legado criminal de Filadelfia. Y, sin embargo, tan rápido como habían ascendido, su caída era inevitable. La misma hambre que los había impulsado al poder ahora los corroía, devorando todo lo que habían construido. La ambición se convirtió en codicia, la lealtad en una ilusión fugaz, y la misma violencia que los había hecho poderosos ahora se convertía en su mayor enemigo. El reinado de la mafia negra juvenil
al igual que el imperio que los precedió. Estaba condenado a la implosión. En el mundo del crimen organizado, no sobrevivían los más fuertes, sino los más astutos. Y al final, los criminales más astutos solían ser los que sabían cuándo retirarse. Pero para Jones, Casey y Patterson, no había retirada ni salida. El mundo que habían construido era una jaula, y ellos habían quedado atrapados en ella. Su caída no quedó escrita en los titulares ni en el derramamiento de sangre. Quedó escrita en las decisiones que tomaron, las alianzas que rompieron y la oscuridad que se negaron a afrontar. La mafia negra juvenil perduraría en la leyenda, al igual que la mafia negra antes que ellos. Pero su historia también fue la de un colapso inevitable, un ascenso al poder, una ascensión a la cima y una caída que resonó por la ciudad como un trueno, anunciando el fin de una era. Y sin embargo, la ciudad jamás lo olvidaría. Las cenizas de sus imperios se esparcieron por las calles de Filadelfia, un recordatorio de que incluso los reyes más poderosos no son más que sombras fugaces, destinados a desvanecerse en la historia. Puede que el fuego se haya extinguido, pero las brasas de su reinado arderán en la memoria de quienes sobrevivieron para contarlo. Las calles de Filadelfia lo habían visto todo. Imperios habían surgido, imperios habían caído. El nombre de la mafia negra, antaño un espectro susurrado en cada callejón oscuro, era ahora un fantasma que acechaba el alma misma de la ciudad. Sin embargo, incluso en su muerte, no fueron olvidados. Su legado no fue simplemente una historia de crimen. Fue la historia de una ciudad, un pueblo y un sistema que se había desmoronado mucho antes de su llegada. Y como todos los legados, perduraría mucho después de que sus cuerpos fueran enterrados y sus nombres borrados de los titulares. Su sangre se había filtrado en la tierra, y con ella, su huella permaneció. En los años posteriores a la caída de la mafia negra, la ciudad parecía respirar de otra manera, más tranquila, más mesurada, como si la propia tierra intentara olvidar la violencia que una vez la atravesó. Pero nada se borra tan fácilmente. Los acontecimientos que moldearon el ascenso y la caída de la mafia negra, su ambición, traición y derramamiento de sangre, dejaron cicatrices más profundas que las calles de concreto. Quienes sobrevivieron, quienes vivieron tras esta carnicería, ahora se encontraban mirando hacia un futuro donde la sombra del pasado se cernía más grande que nunca. Para algunos, las lecciones del pasado eran claras. Una vez conquistado el poder, no podía conservarse sin pagar un precio. La traición, una vez arraigada en los cimientos de un imperio, solo se pagaría con más sangre. El submundo de la ciudad se había convertido en un lugar donde las viejas reglas ya no se aplicaban, donde sangre nueva, hombres más jóvenes y ambiciosos, buscaban dejar su huella en los muros de la historia. Y al hacerlo, estaban condenados a repetir los mismos errores que sus predecesores. El ascenso de la mafia negra juvenil parecía un renacimiento, pero como cualquier ave fénix que resurge de sus cenizas, dejó atrás los vestigios de su pasado. La violencia, el ansia de poder, la traición implacable. Todo esto era heredado, no un renacimiento. El submundo de la ciudad ya no era un caos organizado. Era una zona de guerra, un sistema fracturado donde sobrevivir no solo significaba sobrevivir a los enemigos, sino aprender a sobrevivir en un mundo donde no se podía confiar en nadie. El poder no era solo cuestión de tomar el control, sino de sobrevivir el tiempo suficiente para conservarlo. Y sin embargo, la pregunta persistía. ¿Quién retomaría el liderazgo? ¿Quién podría sobrevivir a las brutales oleadas de violencia y poder que se habían cobrado la vida de tantos antes que ellos? La mafia negra juvenil,
A pesar de su energía juvenil y su capacidad de adaptación, pronto aprendería que su ascenso al poder nunca sería tan fácil como habían imaginado. Se enfrentaban a un enemigo mucho mayor que los federales, las bandas rivales o incluso sus propias lealtades fracturadas. El verdadero enemigo era el mismo sistema que habían heredado. El mundo violento, caótico e implacable que ya se había cobrado demasiadas vidas. En su afán por tomar el control, estaban sembrando las semillas de su propia destrucción. Incluso mientras la Mafia Negra Junior buscaba reclamar los restos de lo que la Mafia Negra había dejado atrás, la verdad se hizo evidente. Nadie podría mantener vivo este imperio para siempre. La brutalidad del pasado nunca se quedó atrás. Era una lección grabada en sangre en las calles de la ciudad, una lección que seguiría atormentando a quienes vinieran después. Siempre habría una nueva generación, ávida, ambiciosa e igual de dispuesta a derramar sangre para reclamar su lugar. Pero al final, todo daba igual. El ciclo se repetiría. Los nombres cambiarían, pero la violencia, la traición y el ansia de poder permanecerían. La ley, antes impotente ante el poder de la Mafia Negra, había aprendido de sus errores. La represión contra la Mafia Negra Junior fue rápida e implacable, una respuesta al caos que se desató tras la caída de la Mafia Negra. Los agentes federales, antes conformes con permitir que la mafia operara en la sombra, ahora eran implacables. La situación había cambiado, y el juego ya no se jugaba bajo sus términos. Con cada arresto, cada nueva acusación, el submundo volvía a cambiar. Pero esta vez, no serían solo unos pocos los que caerían. Toda la estructura que había sostenido este imperio, esta institución brutal y sangrienta, estaba siendo destrozada, pieza por pieza. Para quienes formaron parte de la Mafia Negra, e incluso para quienes sobrevivieron al auge de la Mafia Negra Junior, el peso del pasado se volvió insoportable. Habían vivido una guerra que ellos mismos habían creado, y ahora se encontraban atrapados en sus ruinas. Sus vidas habían sido consumidas por esta sed insaciable de poder, y al observar el imperio destrozado que habían construido, se hizo evidente que solo quedaban los fantasmas de sus decisiones. La ciudad, antaño rebosante de su influencia, era ahora un lugar de silenciosa desesperación. Los sueños de dominio se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazados por la cruda realidad de que nadie podría jamás controlar realmente las calles. Con el paso de los años, los otrora grandes nombres que dominaron el mundo criminal fueron olvidados poco a poco. La Mafia Negra se convirtió en un mito, una historia transmitida de generación en generación como una reliquia vieja y deteriorada. Su poder, su violencia, su traición, todo se convirtió en una leyenda, una advertencia para quienes siguieran sus pasos. Pero las leyendas suelen ser distorsionadas por el tiempo, y con el paso de las generaciones, la verdadera naturaleza de su historia se perdió en la neblina de la nostalgia y la falsa grandeza. La Mafia Negra, antaño una fuerza inimaginable, se había convertido en nada más que una advertencia, una leyenda susurrada sobre cómo el poder y la violencia habían destrozado todo lo que habían construido. Sin embargo, el legado de sangre que dejaron no se borró tan fácilmente. Perduraba en los callejones de la ciudad, en la mente de quienes presenciaron su reinado y en el corazón de quienes buscaban seguir su estela. La Mafia Negra juvenil esperaba borrar los pecados de sus predecesores, construir algo nuevo de las cenizas. Pero al final, solo habían replicado el mismo ciclo de violencia, traición y avaricia. Las calles de la ciudad, una vez más, se llenaron de los ecos del pasado. La Mafia Negra había llegado y se había ido, pero su legado perduraría mientras la ciudad perdurara. La amarga y última verdad era esta:
Por mucho que lucharan, por mucho que se esforzaran por sobrevivir, la mafia negra nunca había muerto del todo. Su imperio se había derrumbado, pero el afán de poder, de dominio, de supervivencia, perduraba, transmitido por cada generación que buscaba el mismo trono. Y así, a medida que los años se convertían en décadas, la historia de la mafia negra se convirtió tanto en un recuerdo como en una advertencia. El precio del poder se había pagado con sangre y al final los había cobrado a todos. Pero su legado, cimentado sobre la ambición, la traición y el ansia de control, jamás sería olvidado. Al final, no solo habían moldeado la ciudad, sino que se habían convertido en la ciudad, y la ciudad, como siempre, seguiría sangrando.